Lo tenemos enganchado a Roberto Kachanowski, es economista. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Luciano Fondado y María Laura Ojeda te saludan. María Luz, no María Laura. Laura Luz. Laura. Si ¿Por qué dije María? Somos compañeros hace Roberto, 2 años, Luciano Fondado. Estamos en un brete. Laura, parecen Alberto ustedes dos. Sí, es que nos vemos mucho. ¿Sabés qué es lo que pasa, Roberto? No queremos desentonar con la realidad política argentina, entonces nos desconocemos. Sí. En un rato le decimos Ricardo, Roberto, así que... No, bueno, Roberto, gracias por estar. La primera pregunta que te voy a hacer yo tiene que ver justamente con las medidas que tanto se especuló, se esperaban para este fin de semana. ¿Por qué no se dieron? ¿Por qué te parece que no se dieron? Y si ya pasó el tren para que se den. Vamos a ver, las medidas, perdóname, vamos a decir que ¿por qué no tomaron medidas antes? No, digo, ¿por qué tanto que se esperaban para este fin de semana finalmente no hubo ningún anuncio importante, ningún anuncio trascendental? Y si ya estamos tarde, digamos. Es que, bueno, yo diría, ojo, porque durante el transcurso de la tarde puede pasar algo, pero no sé. De todas maneras, ahora, como Batakis viajó a Estados Unidos, ¿no? Sí, se fue a ver con Cristalina Georgieva. Mañana al mediodía tiene encuentro. Claro, probablemente esperen a ver cuál es la respuesta del fondo. Yo creo que el fondo no le va a hacer mucho problema, le va a dar un waiver por no haber cumplido. El problema no es que no cumplido el pasado, el problema es si vas a poder cumplir algo del futuro. Y no con el fondo, sino vas a poner un mínimo de orden en las cuentas públicas para no emitir a la marcha forzada que están haciendo. Claro. Y yo creo que ahí hay un caos político, económico, que ya no les da margen para anunciar muchas medidas. Claro, o sea, Roberto Kachanowski, ¿qué pueden anunciar? A ver, se habla de un dólar diferenciado para las exportaciones de soja, se habla de retenciones. ¿Sirven en todo caso esas medidas ya a esta altura o, como decía Fondado, es tarde? Yo diría que no es un problema de a ver si pongo un tipo de cambio diferenciado y consigo algunos dólares más para ver si tengo algún dólar para importar algún insumo. El problema es el nivel de déficit fiscal que tienen, además. Claro. Entonces, eso no lo resolvés con las retenciones. Te puedo asegurar que el nivel de déficit es fenomenal. Entonces, no es cuestión de, pongo un tipo de cambio diferente, o a ver, ¿cuál sería el tipo de cambio diferente para el campo, para el sector agrícola? No sé, le pongo un tipo de cambio más alto, por ejemplo. No sé. Sí, y en ese punto, Roberto, si pusieran... Perdón, pero ¿hasta qué nivel lo llevas? Porque... Claro, ese es el punto. Claro, suponete que ¿cuánto debes hoy? Hoy tenés, el productor debe estar recibiendo 87, 90 pesos. Sí, pongamos soja. 90 en soja. 90, más. ¿A cuánto lo vas a hacer? Suponete que lo duplicas, 180. Todavía estás a mitad del camino del blue. Claro, sí, es una medida que no ayuda y además que no da, digamos, previsibilidad, no recupera confianza. No, pero además no es un problema tipo, a ver, vamos a ponerlo de esta forma. Yo soy productor, tengo soja en el silo, bolsa o lo que sea. Véndola ahora, como ellos quieren que venda los granos. Vendo los granos son dólares, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y a mí me van a dar 90 pesos o 180 pesos, suponete en el mejor caso, 180 pesos por cada dólar. ¿Qué hago con los pesos? ¿Qué hago? ¿Lo voy a poner un depósito a plazo fijo? Sí. ¿Y pierdo plata? A mí me conviene esperar al momento de que tengan los nuevos costos para hacer la siembra y vender y canjear por fertilizantes o lo que sea, que eso cotiza marcado, ¿no? Claro. Roberto, vos decís que el problema es el déficit. ¿Se puede cumplir con la meta del 2,5%? No, olvídate, no, o sea, no la cumple, no, olvídate, no. Eso y, no. Por ejemplo... Además tenés tenés el déficit fiscal primario, sí. Pero tenés el déficit cuasi fiscal, que es igual al fiscal. Así que se te dispararon todos los números. Tampoco se va a alcanzar la meta de reservas que se había pautado con el Fondo Monetario. No, olvídate, el acuerdo con el fondo no se cumple, eso olvídate, no lo van a cumplir. Bien. ¿Sí?
Y aunque lo cumplan, tampoco es solución. Ujú. Mi papá, te cuento, tiene 83 años y me dice, nunca viví, y mira que vivió crisis económicas, nunca viví Sí. una como esta. ¿Vos qué decís como economista? No, a ver, me hace acordar bastante a fines de los a mediados de los 70 con Isabel Perón, al final, cuando ya esto, lo que pasa era una época distinta, porque había tiros ahí, ¿no? Ujú. Entre las dos bandas, pero el descontrol político y económico era de esas características, para ponerlo de alguna forma, ¿sí? De nuevo, con el peronismo de poder, un gobernante, una mujer que no tenía ninguna capacidad de poder gobernar el país, detrás había otro que la mandaba, que era López Rega, que era el que la dirigía. Acá lo mismo, ¿viste? O sea, tenés a uno en el poder y a la otra manejando la cosa, se llevan mal, en ese caso aquellos dos se llevaban bien, parece, pero bueno, más allá de eso, tuviste después la renuncia a ver, Gelbar, se fue Gelbar, vino Celestino Rodrigo, duró unos días, se fue, después vino, no me acuerdo si Cafiero, Bonani, qué sé yo, no sé, vinieron un montón de ministros que ninguno invocaba, porque cuando vos no tenés un contexto político que te dé respaldo ni un plan económico, no se gana a la esquina. Ujú. Así que si yo te tuviese que decir a qué se asemeja esta, me hace acordar un poco al fin del gobierno de Isabel Perón, pero también por la crisis del Banco Central a el 89. Ajá. Se juntan dos tormentas. Claro. Roberto, estamos charlando con Roberto Kachanowski. ¿Se siente cómodo alguien en el gobierno con esta situación? Digo, mucho se ha hablado de que hasta que no se solucione la cuestión política no se va a solucionar la cuestión económica. ¿Hay alguien del gobierno que está cómodo hoy? ¿Cómo? ¿Alguien cómodo en el gobierno? No sé si digo que esté fogoneando de alguna manera todo esto, en tu opinión. No, a ver, en el gobierno, si está, ¿qué? No te entiendo, discúlpame, no te Digo, capto la pregunta. a ver, vamos de nuevo. La coalición de gobierno son tres espacios bastante Sí. diferentes entre sí, ¿no? Y hasta el momento no han logrado amalgamar para mí y encontrar una solución. Entonces, la pregunta que yo me hago ¿es a propósito eso? ¿Es alguien de gobierno que está fogoneando para que esto no se solucione? ¿Es que realmente no le encuentran la vuelta? No, mira, yo creo que la filosofía de esos es el populismo, y populismo puedes hacer cuando tenés plata, no cuando no tenés plata. ¿Mm? Entonces, populismo pudo hacer Perón en su primer mandato, allá por el 40 y pico, porque había quedado las reservas en el Banco Central después de la guerra. O populismo pudo hacer el kirchnerismo al principio, gracias al viento de cola que tuvo por el precio de las commodities y porque el trabajo sucio previo lo hizo Duhalde con Remenderikov. Ujú. Pero ahora a ellos no tienen esa posibilidad, así que es una mezcla de incapacidad de los dos, incapacidad en el sentido de que no tienen la capacidad para poder gobernar un país, por su ideología, y además están, presos entre ellos por los problemas internos, y estamos todos girando alrededor del principal problema que hay adentro de esa coalición, los problemas jurídicos de Cristina. O sea, el país se está hundiendo porque hay que solucionar sus problemas jurídicos. Esa es la historia, ¿no? Roberto, te saco de la macro y te llevo a la micro. ¿Qué pasa con los precios? ¿Hay posibilidad de frenar esta escalada inflacionaria que en principio para julio se está esperando un índice mucho mayor que es el que dio junio? Y bueno, y hacia adelante no sé si esta situación con este dólar blue puede llevar a, digamos, a una rueda todavía más ascendente, ¿no? Mira, la medida que siga habiendo este déficit fiscal y sigan emitiendo para financiar este déficit fiscal, porque no pueden bajar el gasto, no quieren bajar el gasto público, la inflación se te va a espiralizar, va a seguir subiendo. Y vas a terminar el año en un 100% probablemente. Ajá. Ya definitivamente entonces se acerca o se va a alcanzar las 3 cifras. Yo creo que terminas en 3 cifras anuales. Sí. Sí, porque ya estás... Mira, la inflación promedio de los 5 primeros meses del año, cuando vos la proyectás y decís, bueno, venimos volando al 5,3% mensual,
si lo tirás al año, que es compuesta, tasa compuesta, te da un 85. Sí. Sin haber ajustado el tipo de cambio oficial y sin haber ajustado la tarifa de los servicios públicos. Así que llegar a 3 dígitos anuales es muy fácil, llegar rapidísimo. Bien. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en Aire de Campo. Buen domingo para vos. Que la pasen bien, hasta luego. Gracias. Roberto Kachanowski en diálogo con nosotros, contándonos todo lo que hay que saber en materia de economía. Nos vamos a una inflación de 3 dígitos, Laura. Empecé a ahorrar en bienes, porque si no, nos comen... Nos comen los piojos. Sí, los piojos, la rata, lo que sea. Ay.